Buenas tardes, queridos amigos, y a todos los hermanos que pueden ver este video. Les saludo en el amor del Señor y, en primer lugar, antes de iniciar este estudio, vamos a levantar una oración. Padre amado, bendito Dios, estamos delante de tu presencia. Te pedimos que nos ayude en este estudio y que esta palabra que se va a enseñar sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestro corazón sea bendecido y nuestras vidas puedan crecer junto a ti y ser fortalecidos por la palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a usar para este estudio bíblico se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y ese es el tema que el título que le vamos a poner a este estudio: Jesús, el Cordero de Dios. Pero este Cordero de Dios, como lo muestra Juan el Bautista, tiene otra característica que nos ayuda a tener una mayor claridad del tema, que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 29, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y él le dio esta característica que tiene nuestro Señor, que es el que quita el pecado del mundo. Para iniciar este estudio voy a explicar un poco algunas festividades que son las fiestas del Señor que ocupaba el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y entre estas festividades está la Pascua, están los panes sin levadura y está el Pentecostés, que nosotros llamamos, que para ellos la Pascua sería Pesaj, los panes sin levadura sería Masot, y el Pentecostés sería la festividad de Shavuot, que esta se celebra 7 semanas después del primer día que se inicia la Pascua. Y ahora vamos a ir cuándo se inició la Pascua. Estas festividades las nombré porque están todas juntas, casi son tan coordinadas. Primero se inicia la Pascua, al día siguiente se inicia la fiesta de panes sin levadura, que son 7 días. Después que se inicia el primer día de Pascua, o el primer día de panes sin levadura, 7 semanas después, o 50 días, es la fiesta de Shavuot, o que nosotros conocemos como Pentecostés. Entonces todas estas festividades están unidas y nosotros las celebramos, pero a veces desconocíamos su origen. En el caso de la fiesta de la Pascua, que nosotros celebramos para Semana Santa, la fiesta fue ordenada por Dios a Moisés y a Aarón, y esto está en el Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 3, dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y 5 dice: El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y este animal dice que se tomó el día 10, dice en el verso 6, dice: Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y después nos habla, dice: Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de la casa en la que lo han de comer. Entonces, aquí es el inicio de la festividad de Pascua, o Pesaj para el pueblo hebreo. Y aquí estaba hablando de un cordero o de un cabrito que se selecciona el día 10
se inmola el día 14, se usó esa sangre el día 14 para pintar las puertas o los dinteles de las casas donde estaba comiendo el animal, para proteger a los hijos primogénitos de los israelitas cuando estaban en Egipto. Es la víspera de la salida de Egipto. Entonces hay un paralelismo entre la festividad de Pascua con la pasión de Cristo, la muerte de nuestro Señor y la muerte en la cruz, su resurrección y toda esta etapa con lo cual nosotros alcanzamos salvación por medio de Él. Nosotros vemos a Jesús como ese Cordero Pascual. Dice en el Éxodo 12:5, como lo nombramos anteriormente, el animal será sin defecto. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos que Jesús fue un hombre que no tenía pecados. El defecto sería un pecado. Jesús no tenía pecado, por lo tanto, Él cumplió con la característica de ser un cordero acepto para el sacrificio. Otra característica que ocurría con este cordero, o este animal, si era cabrito o cordero, era que no se le debía quebrar ningún hueso. Cuando lo estaban comiendo, cuando lo sacrificaban, cuando lo estaban asando y lo comían, no podían quebrar ningún hueso. Dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, es decir, tenían que comerlo todo en la noche y lo que quedara tenían que incinerarlo, es decir, quemarlo al fuego. Ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, ni quebrarán hueso de él. Esto es muy importante porque vamos a empezar a comparar el Cordero de Pascua, de Pesach, de la fiesta cuando salieron de Egipto, con la muerte de Jesús. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Dice, mientras estaba colgado en la cruz, él muere antes que los dos ladrones. Dice en Juan 19, 32 y 33, dice, y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Es decir, a los dos ladrones les tuvieron que quebrar las piernas porque todavía estaban vivos al momento que los soldados estaban verificando su estado. Más en el 33 dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es decir, a Jesús no se le quebró ningún hueso. Por lo tanto, como era el Cordero Pascual y por la ordenanza que había, no se le podía quebrar hueso. Y a Jesús no se le quebró tampoco ningún hueso. Él cumple ahí como el Cordero Pascual. También hablábamos que este Cordero Pascual es seleccionado el día 10, 4 días antes de la Pascua. Es elegido, que un Cordero sin defecto. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén a la víspera de la Pascua, fue reconocido, fue aclamado como el Rey de Israel, como el Mesías, y la gente movía palmeras y le ponía sus mantos a los pies para que al paso de él. Pero esto estaba profetizado también. En Jesús se cumple otra profecía que está en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Entonces, eso es lo que Zacarías profetizó siglos antes de lo que ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén. Y en los evangelios sale este acontecimiento. Dice en Juan 12:15, dice, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Y en Mateo 21:5 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces ya vemos que Jesús, al entrar en Jerusalén, aparte de ser aclamado como el Mesías, como el hijo de David, como el profeta que traía salvación a Israel, por otro lado estaba siendo presentado como el Cordero Pascual, que había sido elegido sin mancha, como se elegía el día 10. Y posteriormente viene el día de la Pascua donde Jesús es sacrificado. Dice,
¿cuándo se cumple la Pascua? Dice, según Levítico 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, es decir, el día 14, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, aquí hay que explicar otra cosa, que para el judío el día no parte a las 12 de la noche, a las 0 horas como nosotros, hasta las 12 de la noche del día siguiente, es decir, hasta las 24 horas, sino que parte en la tarde de un día hasta la tarde del otro día. Ahí se cumplen las 24 horas. De una tarde a otra tarde es el día. Entonces, por eso que dice el día 14 entre las 2 tardes. Entonces, el día 14 empezó el 13 al atardecer y termina el 14 al atardecer. Así que ahí tenemos las 2 tardes, donde era el tiempo de la Pascua. Y Jesús fue muerto el día 14, el día de la Pascua. Y entre las 2 tardes, porque él murió como aproximadamente a las 3 de la tarde cuando él expiró, entonces cumplió también que él murió entre las 2 tardes. Y la cena que él instauró, como nosotros conocemos como la Santa Cena, la Cena de Pascua, esta la empezó al empezar el día 14, que sería la tarde del día anterior. Y estuvo con sus discípulos, participó del partimiento del pan, participó de la copa de vino, participó de las otras comidas que se preparaban para la fiesta de la Pascua. Y en una de esas se untaba el pan como en unas salsas. En una parte Jesús dice, el que le entregue el pan que meta en el plato, ese va a entregar. Y seguramente como en la tercera etapa de esta festividad fue cuando Judas mete el pan y Jesús le pasa el pan untado a Judas y le dice que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Y ahí Judas sale y lo va a entregar. Posteriormente ellos salen y Jesús es arrestado, y al otro día es sacrificado, porque era el Cordero Pascual. Fue castigado, azotado y sufrió a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones. Otra fiesta que había nombrado, que viene después de la Pascua, que son las fiestas de los panes sin levadura. Esta fiesta dura 7 días. Y por eso que la fiesta de la Pascua se hace con panes sin levadura, panes sin fermentar, que eso es importante. Tenemos pues otros versos ya en la forma de futuro, en una forma escatológica, que están en el Apocalipsis, donde reconocen a Jesús como el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el que pagó el precio y redimió a la humanidad. Entonces dice, y miré y vi en medio del trono, esto está en Apocalipsis 5:6, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es un cordero que fue sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí está en una forma que cuesta entender esta explicación de cómo estaba el cordero, pero después dice que son los 7 espíritus del Señor, que el 7 es un número perfecto, ese es el Espíritu Santo del Señor. Pero lo importante de aquí es que dice que estaba un cordero como inmolado. ¿Y quién fue el cordero que fue inmolado? Jesús. Después en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaba un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y tú con tu sangre nos has redimido para Dios. Es decir, Jesús con su sangre nos redimió para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ya no solo para el pueblo de Israel, sino decir para toda lengua, linaje, lengua y pueblo y nación, es decir, a todo el mundo. Por medio de la sangre de Cristo fuimos redimidos para Dios, fuimos rescatados. Y en Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahí está nuevamente el Cordero.
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y estaban ya adorando. Eran los que fueron rescatados del pecado por medio de la sangre de Cristo. Y ahí estaríamos nosotros, los que creemos en Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Fuimos rescatados, y ya cuando empieza a predicarse este evangelio, una vez que ya Jesús murió, sale en 1 Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces aquí en Pedro está hablando de que fuimos rescatados de la forma vana de vivir, de la forma pecaminosa, de la forma del mundo. Y no fue con un rescate de dinero, sino fue con la sangre preciosa de Cristo, o del Mesías, de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí nuevamente hacen alusión al cordero pascual, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, es decir, por amor a nosotros. Los postreros tiempos es los postreros cuando ya vino Jesús, pero dice que estaba esto ya listo desde antes de la fundación del mundo. Como Dios sabía todo lo que iba a pasar, entonces ya tenía un rescate por la humanidad que iba a caer en pecado. Asimismo también Tito en el capítulo 2, verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, todos los que predicaban el Evangelio mostraban de que Él nos redimió, que Él nos quería purificar y quería un pueblo para Él. En Lucas 24:21 dice, aquí cuando murió Jesús hubo un poco de pena. Bueno, todos sintieron pena por la muerte de Jesús, pero ellos esperaban algo más, esperaban que era el que redimiera a Israel, el que los liberara de la esclavitud bajo el imperio romano. Pero no fue así, porque ellos no entendían que era una libertad con respecto al pecado. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Iban unos discípulos conversando. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces cuando murió Jesús uno iba triste, no, Él no era el Mesías, no era el Rey de Israel que nos iba a liberarnos. Pero era una liberación, pero de forma espiritual, porque nos iba a liberar del pecado. De hecho, nos liberó del pecado. En Gálatas 3:13 sigue hablando al respecto de la redención y del sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque dice que la paga del pecado es muerte, y la maldición de la ley es que los que pecan van a morir. Pero dice que se hizo hecho por nosotros maldición, porque escrito está: es maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Él se humilló a lo sumo, como dice, se permitió ser muerto en una cruz y recibir la maldición que eso corresponde. Él murió y Él recibió el pago, es decir, el peso del pecado que nosotros teníamos. En Gálatas 4, del 4 al 5 dice, aquí muestra Gálatas 4, del 4 al 5, cómo Jesús ya se había presentado desde antes para venir a salvar a la humanidad. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, por esta obra de la cruz, y nosotros por creer en Jesús, por reconocerlo como el Señor y Salvador, vamos a ser adoptados como hijos. Y por eso dice que a los que creen se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, toda esta Pascua en la cual participó Jesús es una libertad del pecado, nos dan la posibilidad de tener vida eterna, y esas tremendas bendiciones que vienen por la obra de Cristo
en la cruz y por su resurrección, porque ahí ya se concreta esta obra. Cuando ya se estaba predicando ya el Evangelio en Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo se cumple otra profecía, donde aparte de la profecía que sale en el libro de Isaías, que decía así, la profecía dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y resulta que en Hechos de los Apóstoles habla un pasaje en el cual un funcionario de la reina de Etiopía viene leyendo el pasaje. Dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Era el pasaje de Isaías. Pero Felipe, respondiéndole a un eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, de Isaías 53:7, le anunció el Evangelio de Jesús, diciendo de que Jesús era ese cordero que estaba ahí siendo trasquilado, es decir, llevado a la muerte. Entonces, con este estudio quería hacer el paralelo que existe entre el Cordero de la Pascua, que libró a los primogénitos de los israelitas antes de salir de Egipto, con el Jesús, el Cordero Pascual, y la Pascua que nos libertó del pecado y de la muerte, porque era el Cordero perfecto, sin mancha, el que nos daría, por medio de él y los que creen en su nombre, podían ser llamados hijos de Dios y podemos tener vida eterna por la fe en él y por seguir su palabra. Espero que les haya servido este estudio, que el Señor les bendiga grandemente y que sus familias y sus vidas sean bendecidas de una manera especial. Hasta luego, hermanos. Basta tu fidelidad.